El día de hoy vamos a hablar de otro tema controversial dentro del mundo espiritual, por llamarlo de alguna manera. La Biblia habla de la deidad. La deidad tiene que ver con la condición de Dios. Miren lo que dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando la Biblia habla de esto, de la deidad, es para mí, el lector, aquel que está buscando a Dios, poder definir qué es esto de la deidad y cómo se compone la deidad. También en Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Otra vez, deidad o divinidad, términos en este caso sinónimos, hablando de que la única divinidad, y la palabra divinidad viene de deidad, es Dios. Y sobre todo, este pasaje de Hechos 17:29 me encanta cuando termina diciendo, y de imaginación de hombres. Hermano Carlos Julio, cuando el ser humano habla de Dios, muchas veces habla sin el soporte bíblico. Por lo tanto, ese Dios que crean, el Dios adventista, pentecostal, testigos de Jehová, es un Dios de la imaginación del creador de esa secta, ¿sí? Y por eso Dios, el Espíritu Santo dice en Hechos 17:29, no debemos pensar que es imaginación de hombres. Dios tiene un carácter, tiene una identidad, tiene un propósito, y yo no puedo cambiárselo, porque Él es Dios. Hermano, sería bueno que cada uno de nosotros pensáramos cuando usamos la palabra Dios, la palabra deidad o divinidad, que pensáramos de la manera como se debería pensar, porque como es una expresión tan mal usada continuamente por la gente, que hasta se atreven a llamarlo cariñosamente Diosito. Y eso de cariñosamente Diosito es ofensivo para el Dios Todopoderoso. No es lo mismo decir, ay, van a explotar una bomba, a decir una bomba atómica. En esa comparación, Dios es lo más poderoso que existe. Por eso, su eterno poder y deidad, eso nos da una idea de lo poderoso de quien estamos hablando y que no es posible llegar a siquiera imaginar, pensar que la divinidad sea comparada al oro, siendo un metal precioso, que la divinidad sea comparada a la plata, siendo un metal precioso y costoso, o a obras de arte maravillosas como una escultura de arte. No, la divinidad no es eso. Mire, ¿cuántas veces no decimos, ay, qué divino el perrito? No, me compré un collar divino. Eso es comparar a esa potencia de Dios a un perrito, a un niño, a una cosa muy bonita. No, Dios no es una escultura por más preciosa que sea o del material precioso que sea. Entonces, ya No, teniendo es un en error. mente, claro, eso Discúlpeme, convierte en adicionalmente, pecado, hermano. es un error de lingüístico, por decirlo de alguna manera, llamarle divino a cualquier cosa. Es un error. Es parte, es como decir guachimán, es Es, como decirle a un elefante perro. No, 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 o sea, no puedo utilizar esa palabra para un elemento, no la puedo utilizar. No solamente porque solamente es atribuido a Dios, sino porque es un error. total. Ahora, el tema de hoy, que vamos a hablar de la deidad, pero la deidad, y vamos a usar una expresión que comenzando esta serie hablábamos de las sectas, es decir, de grupos religiosos que han salido de una principal, como los unitarios, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, y entre otros, que parece que cuando uno dice Trinidad, explotan. ¿Dónde está en la Biblia Trinidad?
Bueno, ya vimos la Biblia declarar deidad y divinidad. La palabra Trinidad, lo único que quiere decir, aunque esa palabra Trinidad no está en la Biblia, es la divinidad o la deidad en tres seres espirituales y que uno de ellos se hizo carne, Jesús. ¿Ok? Y que esos tres seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo no los mismos, porque uno es el Padre, otro diferente es el Hijo y otro diferente es el Espíritu Santo, y de eso lo vamos a ir desglosando, y como tanto en el Padre hay la divinidad, como en el Hijo hay la divinidad, y como en el Espíritu Santo hay la divinidad. En los tres está la deidad. Entonces, vamos a analizar eso, y es cierto, vuelvo y repito, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia, y sin embargo, aún así la seguimos utilizando. Entonces, lo que importa es si las ideas de la deidad están expresadas por tales palabras y si son fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, sea que las palabras mismas puedan ser encontradas o no en las páginas. Y miremos varios ejemplos, hermano Orlando, acerca de esto. Sí, vamos a la Biblia. 1 Corintios 12:4. Miren cómo dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí el Espíritu está con mayúscula y se le pone mayúscula a los nombres propios. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y está con mayúscula, la palabra Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de el Espíritu, el Señor y Dios. ¿Sí? Alguien podría decir, no, es que está hablando del mismo ser. Bueno, sigámosle preguntando a la Biblia, ¿no? 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra vez, Jesucristo con mayúscula, Dios con mayúscula, Espíritu Santo con mayúscula. Y está hablando de la gracia que tiene Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. ¿Por qué, si es un solo ser, está mencionado de esta manera en este texto? ¿Sí? Ahora, 1 Juan 5:8, más contundente. La Biblia se correlaciona, no se contradice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y aquí es donde se genera la confusión. Porque lo que quieren hacer entender, sin ir al origen de las palabras, los tres son uno. Sí ve, es que son el mismo. No, ahí no está diciendo que son el mismo, ¿sí? Ni que es unicidad. El uno es en actitud, uno es en propósito, uno es en asociación. En eso son uno. Igualmente. Una manera, sí, hermano, una manera de poder entender cómo es que el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres, y voy a usar la palabra que tanto les fastidia a los testigos de Jehová y a los pentecostales unitarios. Los tres son tres personas. ¿Dónde dice la Biblia personas? No dice. Pero el hecho de que no diga personas no significa que no tengan características propias de personas. Porque el Padre piensa, se alegra, se entristece y se enoja. El Espíritu Santo piensa, habla, enseña, corrige, exhorta, se enoja. Esas son características propias de una personalidad, al igual que el Hijo, lo cual es innegable. Hablemos del Hijo. ¿Cómo el Hijo nos explica un poco mejor esto de tres son uno, no uno solo? Cuando él, orando a su Padre, en Juan capítulo 17, y vamos a ver algunos pasajes desde el 1 hasta el 5 y luego el 11, el 20. Y en esa oración del Señor Jesucristo, orándole a su Padre, porque Jesucristo no es el Padre, es falso, es mentira, que el Hijo se manifestó en forma de Padre, luego se manifestó en forma de Hijo, y luego se manifestó en forma de Espíritu Santo, pero que es uno solo, eso es mentira. Y aquí es una de las tantísimas pruebas que la misma Biblia nos enseña. Dice Juan 17:1,
Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba orando por sus apóstoles. Los 12, Dios le estaba pidiendo al Padre que los mantuviera como si fueran uno. 12. O sea, ¿Pedro era el mismo Pablo? No, nosotros sabemos que no. Cada uno tenía su identidad y personalidad diferente, pero ¿por qué entonces Jesucristo dice que ellos tienen que ser uno? Y además el texto o la narración sigue diciendo, y todos los que han de creer por ellos, que también sean uno. O sea, que todos los seres humanos que creemos en Cristo y que le obedecemos debemos ser uno. Pero ¿cómo tantos millones de personas van a ser uno? ¿Cómo el Padre y el Hijo son uno? Porque aquí claramente Jesús no está hablando a sí mismo. Si Jesús está hablando a sí mismo diciéndole, Padre, yo te oro por estos, siendo él mismo, o sea que Jesucristo es un mentiroso y el Padre también. De tal manera que este texto nos explica claramente cómo varios pueden ser uno. Entonces, el ejemplo que pusimos ayer, el hermano Carlos Julio y yo en este momento somos uno. No una masa que se ha separado temporalmente y ahora se une, ¿sí? En una sola masa. No, él piensa como piensa Dios, yo pienso como piensa Dios, y en eso los tres somos uno. En este tema, ¿sí? En nuestra actitud, en nuestra búsqueda por el cielo, en eso somos unos. En la labor de la iglesia, en cuidar a los hermanos, en cuidar la doctrina, en hacer misericordia, en eso somos uno. Y somos uno con muchos hermanos, con todos los hermanos de la iglesia, que tienen tanta misericordia por la gente desvalida y por los hermanos en necesidad. En eso somos uno. Y de esa manera queremos entender la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En eso son uno. No como una masa corpórea que se une y que después, ¿no? Como las películas, se va fraccionando temporalmente, ¿no? Porque algunos dicen que el Padre se desprendió de un pedazo y ese pedazo se convirtió en el Hijo. Y ese Hijo se desprendió de un pedazo y se convirtió en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vuelve a Cristo y Cristo vuelve al Padre, y entonces hay una unicidad, un solo ser. No, no, no. La Biblia habla de tres seres, y ahí lo digo. Y tres son los que dan testimonio. Ahora, cuando el mismo texto dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y se da cuenta que la Biblia dice que el Padre es el único Dios verdadero. Mire, mire, mire. Hay que entender el contexto. No era, ¿cómo se llama? Balaam, todos esos dioses que tenían los gentiles, dioses verdaderos. El único Dios verdadero es el Padre. O sea, frente a los demás, porque cuando él dice que son tres los que dan testimonio, está hablando de la deidad, porque el Hijo tiene deidad, tiene atributos de deidad. El Padre tiene atributos de deidad y el Espíritu Santo tiene atributos de deidad. Entonces, el único Dios verdadero es una comparación de los otros dioses mentirosos, Zeus, Afrodita, ¿sí? O el único que existe. El único, el yo soy es uno solo. Exactamente. Mire, hermano, que el tema como tal, pretendemos mostrar cómo el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo tampoco es el Hijo, ni mucho menos el Padre. Preguntas que uno debería hacerle a aquellas personas que tienen su inclinación hacia esta denominación llamada pentecostalismo unitario. Primero, cuando el Señor Jesucristo
se bautizó, Mateo capítulo 3 nos narra este acontecimiento, al salir del agua, hubo una voz del cielo que hablaba. Todos los que estaban allí escucharon que la voz desde el cielo decía, este es mi hijo. Si alguien dice, este es mi hijo, el que habla se supone que es un padre, ¿sí o no? Este es mi hijo en quien tengo complacencia. La pregunta es, si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo se escuchó una voz del cielo? Y solamente tendríamos dos respuestas. Uno, que la voz del cielo era de un ovni, un extraterrestre. O segundo, que Jesús era un mentiroso y que habló sin mover los labios como hacen hoy en día los ventrílocos y engañó a todos los que estaban allá que había un Padre en el cielo y que lo estaba respaldando. O tres, realmente era el Padre desde el cielo señalando a Jesucristo, quien era y es su Hijo. Sin embargo, también vemos al Espíritu Santo descender sobre el Hijo. Entonces, ¿cómo explican? Y lo más increíble, hermano, es que no saben cómo explicar. Se enojan y cambian de tema. Segundo acontecimiento tremendo y trascendental para demostrar que el Hijo no es el Padre. El día de la transfiguración, en Mateo capítulo 18, vemos que el Señor está allí con, creo que 2 o 3 de sus discípulos, y ven los apóstoles al Señor Jesús, y de un momento a otro aparece Elías, un profeta, a su derecha o a su izquierda, y al otro lado aparece Moisés. Y entonces los apóstoles, hagamos 3 ramadas, porque esta noche nos vamos a quedar seguramente aquí. Pero también una voz del cielo habló y señaló a Jesús. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Dejando de lado a Moisés, la ley de Moisés, y dejando de lado a Elías, que representaba a los profetas. Ya no era oír a los profetas, ya no era oír a Moisés, la ley de Moisés, sino ahora al que se debía escuchar era al Hijo. Expliquen, por favor, aquellos que tienen esas ideas unitarias, cómo una voz del cielo habló. ¿Quién habló? Otra vez Jesús engañó a la gente hablando sin mover los labios y con efectos cuadrafónicos desde el cielo. No, es evidente que hay un Padre. Y él le dice en el texto que acabaste de leer, hermano, en Juan 17, orándole al Padre, y le decía, glorifícame tú al lado tuyo. Es que yo con yo, no. Glorifícame, versículo Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo, porque Jesús estaba al lado del Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué ahora en este momento él está pidiendo que el Padre le regrese la gloria que ya no tenía en ese instante? Porque él se hizo carne. ¿Se acuerdan en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es decir, al Padre, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Bueno, él se despoja de esa gloria, vive en la tierra como hombre sin dejar de ser Dios, pero cuando va a volver al Padre le dice, regrésame, dame esa gloria que tuve contigo, ¿sí? Glorifícame con esa gloria que tuve contigo. Y entonces ahí es donde entonces se explica por qué orar por los apóstoles para que fueran uno y por la iglesia, para que la iglesia fuera una. Recuerdan más o menos unos 30 años después de esta oración, Pablo tuvo que mandar una carta a los Corintios en el capítulo 1 y ver que ellos estaban quebrantando ese deseo de Jesús y del Padre y del Espíritu Santo de ser una sola iglesia. Cuando algunos decían, no, es que yo soy de Pablo, no, yo de Apolos, no, yo de Pedro, yo de Carlos Julio, yo de Orlando. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo? Ustedes están locos, ¿qué les pasa? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Pablo o cualquier otro? No, fue Cristo. El deseo de Dios siempre fue que su iglesia fuera una, la iglesia, su iglesia. Pero como vemos hoy en día,
miles de iglesias mencionando su nombre, pero sin su autoridad. ¿Por qué? Porque se han extraviado de la verdad, han pervertido la palabra de Dios. Y efectivamente esa perversión de la palabra de Dios está advertida en la Biblia. En Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Modificándolo, quitando los atributos de deidad o la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vea, un ejemplo para que nuestros oyentes nos entiendan por qué ese tema es peligroso. En Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este texto ha sido manipulado para extraer de él solamente esto. Quiere que le muestre al Padre, y es que no me ha visto a mí. ¿Se da cuenta? Es que son el mismo. Es que el texto lo dice, mire, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, el que quiere al Padre me ve a mí. ¿De qué está hablando Jesucristo? ¿Cuál es el fondo del tema? Él lo que le está diciendo es, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, tenemos la misma intención, hablamos lo mismo, provenimos de la misma parte. Jesús no habló de Él mismo, habló de otro que tenía la misma idea de Él y las mismas palabras de Él. Por eso, la respuesta a Felipe es, Él y yo tenemos la misma intención. Por lo tanto, yo que estoy aquí, el Padre habló de mí y yo hago lo mismo que Él hace. Si Él hace lo mismo que hace el Padre, quiere decir que tienen la misma deidad, la misma capacidad. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y cuando uno ve a Jesús, ve toda la gloria del Padre, pero es otro, no es el mismo. Otra mala aplicación que hacen, y es la manera como pretenden acomodar que Jesús es el mismo Padre, porque dice, ellos leyendo ese pasaje en el versículo 10, el Padre que mora en mí. Entonces lo que ellos dicen es, Dios, que es Jesús, y estamos de acuerdo, pero no el Padre, pero ellos dicen que Dios, que Jesús, cuando se manifestó en forma de Padre, o sea, en forma de Dios, cuando vino a la tierra, se hizo carne, y en esa carne vino y se metió Dios, el Padre, siendo el mismo. Esa es la supuesta explicación que quieren dar. Mire, cuando el Señor Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Ahora decías algo explicando este punto también, y es como cuando uno dice que alguien actúa, habla y piensa igual que su papá. Es que yo lo llevo en mi corazón, es que yo le aprendí a él, y hasta físicamente puede llegar a parecerse. Lo que ¿Se acuerda del dicho? Hijo de tigre. Sale pintado. Es un dicho que utilizamos en Colombia para decir igualito al papá. Pero la pregunta ¿es el papá o es otro? Es más, mire que Juan 14, comenzando el versículo 1 y 2, y la pregunta surge porque el Señor les está diciendo a los apóstoles, voy a ir a la casa de mi padre a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera, volveré por ustedes, porque en la casa de mi padre, mire que está hablando de alguien diferente y que está allá. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Entonces, se va para donde el Padre y usted se la pasa hablando del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Esa era la inquietud de ellos. Ahora, él había dicho ya en Juan 4 que Dios es espíritu. ¿Ves? Como espíritu nadie lo podría ver. Además que desde el Antiguo Testamento se sabía que al Padre nadie lo podría ver, más y al Hijo.
Y por eso es que cuando vemos cantidad de relatos del Antiguo Testamento, cuando el ángel de Jehová se aparecía, los judíos a quienes se les aparecía el ángel de Jehová identificaban, no porque fuera con alitas, porque no era el ángel con alas, sino ese varón que se parecía allí, era una de las personas de la deidad, al punto que le adoraron al ángel de Jehová. Y decían, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Bueno, sí era Dios, claro, pero el Hijo, no el Padre. Y ahí es donde vemos la manifestación del Hijo, aún en el Antiguo Testamento. Entonces, el mismo Señor, cuando dice, el Padre y yo, uno somos, porque yo soy igualito a Él, eso mismo lo complementa la misma escritura, hermano, en varios pasajes. Y quisiera que leyéramos inicialmente ese, si te parece. Mira, hermano, un comentario final a este aspecto es, el Padre que mora en mí, dijo Jesús. Nosotros hemos oído a muchos evangélicos diciendo, es que tengo a Cristo en mi corazón, que es la misma expresión, el Padre que mora en mí. O sea que el que tiene a Cristo en el corazón es Dios. ¿Sí o no? Es Cristo. Si seguimos la misma línea de pensamiento de ellos. Porque Jesús dijo, el Padre que mora en mí, es lo mismo que decir, tengo a Cristo en mi corazón. Pero yo sé Sí, que cualquier evangélico no va a decir, yo no soy Cristo, va a negar absolutamente. Pero sí dicen con mucha facilidad que Jesucristo es el mismo Padre Celestial. Entonces miremos estos textos que hablan de la deidad completa de Cristo, porque hay varios problemas, ¿no? Solo el Padre, solo Jesús, ¿no? O en muchos casos, el reconocimiento absoluto y total de el Evangelio de Cristo. Entonces, mire lo que dice. Eh, Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Cómo así que la plenitud de la deidad? Jesús es Dios. Jesús, en él habitaba. Cuando hablamos de deidad, hablamos de la condición de ser Dios. Y sabemos que existe Dios solamente es uno. Entonces, Jesús era Dios. Primera Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vimos antes un pasaje que el único Dios verdadero es el Padre. Y aquí está hablando que el único Dios verdadero es el Hijo. ¿Se dan cuenta? No está hablando del único como unicidad, está hablando en comparación con los dioses humanos, ¿sí? Entonces, Dios Padre es el único Dios verdadero, Jesucristo es el único Dios verdadero y el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Y los tres componen la deidad. Todos tienen atributos de Dios. Hermano, me gusta mucho un pasaje que es parecido al de Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 acabas de decir, en él, hablando de Cristo, habita corporalmente alguna parte, no, toda la plenitud de la deidad. Ya vimos que deidad es la condición de ser Dios. En Cristo entonces habita deidad porque Cristo es omnipotente. En Cristo habita deidad porque Cristo es omnisciente. En Cristo habita la deidad porque Él es omnipresente. Los atributos de la deidad entonces están en el Padre, están en el Hijo y por supuesto en el Espíritu Santo. Ya mañana hablaremos un poco también acerca de las evidencias bíblicas de cómo el Espíritu Santo es Dios y explicaremos un poquito porque es que cualquiera, como suelen hacer los pentecostales unitarios y los testigos de Jehová, dicen que es que nosotros creemos en un Dios con tres cabezas y eso es una expresión ofensiva e ignorante. Mire cómo, hermano, Hebreos sustenta mucho de lo que dice Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Miremos Hebreos 1:13, hermano, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un más excelente nombre que ellos. Ese sentarse a la diestra, ¿qué significa, hermano Carlos Julio?
Sí, hermano, en estos días una persona me decía, es que en la iglesia pentecostal dicen que Dios no tiene diestra, que dice que Dios no tiene diestra. Pero miren, este es uno de los pasajes, primero, que declara el Espíritu Santo que Cristo se sentó a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad en el contexto, hermano? El Padre, ¿verdad? Recuerda cuando en Hechos capítulo 7 se nos narra a Esteban y en esa maravillosa e increíble disertación desde el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo, cuando los judíos se enfurecen al ver a Esteban, los sacerdotes, cómo él predicaba y los juzgaba a ellos como culpables de la muerte de Cristo y de los profetas. Lo apedrearon. Pero recuerda, hermano, que él antes de morir, Esteban, miró al cielo y ¿qué fue lo que vio? Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Respondan los que no creen que Dios tenga una diestra, expliquen esos dos pasajes, porque la Biblia sí dice que Cristo está a la diestra, a la derecha de su Padre. Entonces, otro punto de este capítulo 1 de Hebreos y el verso 3, hablando de Jesús y dice que el cual, hablando Cristo siendo el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen misma de su sustancia, no quiere decir que sea el mismo, sino que es exactamente igual en cuanto a su deidad y su poder. La imagen misma de su sustancia. Y Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad. ¿En dónde? En las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, aún aquí en la carne, ¿no? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos ¿quiénes? Que los ángeles. Superior, por supuesto que sí. Entonces, hermano Orlando, si te parece, mañana podríamos continuar con esta parte. Y tenemos que Continuamos. explicar también en la objeción que hacen de Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Se da cuenta que Jesucristo es hechura? Ajá, ¿Es un ser exacto. creado? Mediten en todas estas cosas, apunten, repásenlo, no traguen entero. Es importante que usted conozca al verdadero Dios, lo admire y lo pregone. Gracias por estar con nosotros.